¿Alguna vez te has pregado qué ocurre cuando la tentación se presenta en tu hogar y caes en ella a pesar de saber que está mal? Déjame contarte sobre mi historia de amor anterior, que nació en momentos de soledad. Se vio avivada por la intensidad y terminó con secretos imposibles de olvidar. Mariana es mi nombre. Tengo 37 años y vivo en Florianópolis, una ciudad hermosa que se asemeja al paraíso, con amplias playas y un sol radiante. Manuel, mi cónyuge, tiene 40 años y trabaja como chofer de camiones, por lo que se ausenta por largos periodos debido a sus viajes de trabajo. Al carecer de hijos, nuestra espaciosa casa, a pesar de ser acogedora, a veces se transforma en una especie de cárcel que me sumerge en el silencio. Manuel sobresale como un esposo excepcional, mostrando generosidad, cuidado y teniendo una confianza total en mí. No obstante, la sensación de protección que experimentaba, junto con las largas noches en soledad sin fin, condujo de forma inesperada a una acción en la que nunca imaginé que me involucraría. La situación se desencadenó cuando mi compañera de juegos de la niñez, Fernanda, me solicitó un favor. El primo de él, Salejandro, un chico de 23 años, requería alojamiento en Florianópolis por un periodo de un mes para poder estudiar para un examen castrense. Manuel, como siempre, aceptó de inmediato, sin que yo sospechara que esa decisión transformaría mi vida por completo. Al caer la tarde, Salejandro arribó justo en el momento en que el sol se escondía, bañando el camino hacia la casa con matices dorados. Cuando abrió la puerta, noté lo mucho que había cambiado. Su presencia imponía respeto y confianza, con una mirada firme que reflejaba determinación. Vestía con sencillez, pero en su actitud había una seguridad que no recordaba de antes. Con una voz grave y un ligero toque de timidez, le dio la bienvenida a su tía Isabela. Me aproximé a él, lo abracé y dejé que mi mano se deslizara por su hombro más de lo necesario, sintiendo su firmeza a través de la tela. Salejandro, ¿cómo has cambiado? Con tu aspecto, sin duda estás causando que los corazones se deshagan a tu paso. Realicé una broma y observé cómo su rostro adquiría un leve tono sonrojado. De ninguna manera, querida tía. Dijo que está tan concentrado en sus estudios y su entrenamiento, que no tiene tiempo para pensar en chicas, mientras se pasaba la mano por el cabello con una expresión tímida. La persona me hizo reír con su seriedad y su inocencia, pero algo extraño comenzó a surgir en mi interior. Un extraño nerviosismo recorrió mi cuerpo, una sensación inesperada que no supe cómo interpretar. Durante los primeros 7 días, todo transcurrió con tranquilidad. Durante el tiempo que Manuel pasaba en casa, su sola existencia garantizaba la paz en el entorno. A Salejandro le gustaba mucho. Solía darle palmaditas en el hombro y decirle: «Eres igual que yo cuando era joven, muy comprometido». Mientras sonreía, mis ojos se enfocaban en cada movimiento de Salejandro. Al empezar el día, realizaba su rutina de entrenamiento con mancuernas al aire libre, sintiendo cómo el sudor recorría su cuello. Mientras se disponía a leer en la mesa del comedor, sus enormes manos pasaban las hojas del libro. Posteriormente, a Manuel le encargaron una labor significativa de forma precipitada. Antes de irse, me besó y dijo: «Vuelvo enseguida. Asegura la seguridad tuya y de Salejandro». Después de que se fue, la puerta se cerró, dejándonos solos a Salejandro y a mí en la serena calma de la casa. Opté por no involucrarme, persuadiéndome de que todo surgía de mi propia imaginación. No obstante, al observar su contorno resplandeciente bajo la luz de la cocina esa noche, me percaté de mi equivocación. Al día siguiente decidí probar una experiencia diferente. Me puse un sofisticado vestido blanco de algodón, con una tela liviana que se adapta a mi silueta, resaltando mis curvas que tanto valoro en esta etapa de mi vida. Al entrar en la cocina, me encontré con Salejandro leyendo un enorme libro.
por lo que opté por fingir que estaba ocupada preparando el almuerzo. «Salejandro, ¿podrías ayudarme, por favor?», pregunté con una voz suave y melosa. Al dirigir la vista hacia arriba, sus ojos reflejaron duda al toparse con los míos, mientras yo contemplaba desde mis pies descalzos en el suelo de madera hasta el vestido que se movía con cada paso que daba. «Claro, cariño», contestó al ponerse de pie y acercarse. Le di una toalla blanca y le pedí que secara los platos mientras los lavaba. La cercanía entre nosotros era tan estrecha que su hombro rozaba apenas el mío, y notaba la delicada fragancia de sudor mezclada con su perfume varonil. Lancé deliberadamente una cuchara al piso. Al soltar la cuchara, admití mi torpeza con una risa suave al inclinarme para recogerla del suelo. Salejandro se apuró en brindarme asistencia. Sin embargo, de manera involuntaria, nuestras manos se tocaron ligeramente. Experimenté una sensación helada recorriendo mi cuerpo, a pesar de mi intento por restarle relevancia. Al despertar, Salejandro giró de repente la cabeza, agarrando la toalla con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Al preguntar por su estado, demostré ingenuidad y una mirada juguetona. «Por supuesto, no te preocupes, amiga», respondió con un tono de voz vacilante. Al percatarme de que había comenzado la primera etapa, una amplia sonrisa se formó en mis labios. En un día caluroso, decidí vestir una camiseta sin mangas en un tono rojo vibrante, confeccionada en una tela suave y ceñida al cuerpo, acompañada de unos shorts cortos que dejaban al descubierto mis piernas de tez clara. Fui al jardín, donde Salejandro estaba haciendo ejercicios con pesas, y fingí que regaba las plantas. El agua salpicó mi ropa, refrescándome en medio del calor sofocante del verano. «Menudo calor hace, Salejandro», mencioné, mirándolo de reojo. Dejó de levantar pesas, sus manos temblaron al bajar la barra y no dejaba de mirarme. Aprobó con fatiga, mencionando el intenso calor que hacía. Con una sonrisa en el rostro, me di la vuelta con la certeza de que su mirada permanecía fija en mí. En ese momento decidí explorar más allá. Tras ducharme, permanecí frente al espejo mientras secaba mi melena. En ese instante, percibí el sonido de unos pasos que se aproximaban. Salejandro se acercó a la puerta para devolverme un objeto que había dejado olvidado. Expresé mi agradecimiento con una sonrisa, sin percatarme de su mirada evasiva al retirarse. «¿En qué lugar se encuentras, Alejandro?», pedí con cortesía que me llevaran la playera que había dejado en la habitación. Al entrar, sosteniendo la camiseta, al dármela, sus ojos escudriñaron mi figura, desde mis pies mojados hasta las siluetas sugeridas por la tela. Al recibir la prenda, le sonreí con gratitud. Salejandro asintió con una expresión seria, desviando la mirada con cierta timidez. Salió velozmente. Estuve en ese sitio, sintiendo cómo mi corazón latía con intensidad, sabiendo que estaba en una posición de peligro. Durante la noche en la que Manuel aún no había vuelto, tuve la oportunidad de escuchar a Salejandro hablando por teléfono en su cuarto. Con curiosidad, me aproximé al portón de madera y me mantuve en silencio, respirando con suavidad para no generar ruido alguno. No es una broma, es verdaderamente preciosa. Estoy ansioso por verla. Cada vez que se acerca, siento que perderé la razón», dijo con emoción en su tono de voz. «Sé que no está bien, pero es un pariente mío». Mi corazón se llenó de emoción, ya que él sentía lo mismo. En esta partida, no era la única persona involucrada. Al regresar a la habitación, me acosté en la cama y mi mente no paraba de dar vueltas. Surge en mí la duda acerca de la dirección que está tomando mi matrimonio, así como de mis vínculos con mi hermana y con Salejandro. No obstante, en ese instante, su aparecer, su robusta constitución, su expresión inquieta y su voz temblorosa se manifestaron, y me di cuenta de que no quería parar.
El primer encuentro tuvo lugar el sábado por la noche, justo después de que Manuel hubiera estado en su hogar por un par de días. Teníamos pensado hacer una pequeña barbacoa en el patio trasero. Mientras preparaba una ensalada en la cocina, Manuel y Alejandro disfrutaban juntos al lado de la parrilla, compartiendo risas y recomendaciones sobre cómo cocinar la carne. Llevaba puesto un sofisticado vestido verde esmeralda, elaborado en una tela suave de seda que se adaptaba a mi silueta, acompañado de un mandil atado a la cintura para dar un toque más relajado. Mientras me encontraba cortando pepinos, noté a alguien detrás de mí. Al girar la cabeza, pensé que era Manuel, pero en realidad eras Alejandro. Estaba tan cerca que podía sentir la respiración caliente en mi cuello. Con una voz apacible y serena, consultó si necesitaba ayuda, al mismo tiempo que rozaba mi cintura al alcanzar un cuchillo de la mesa. A pesar de haber experimentado un sobresalto, no me retiré. De manera jocosa, con el pulso acelerado, le cuestioné qué ocurriría si Manuel la encontraba a esa proximidad. En el rostro de Alejandro se formó una sonrisa traviesa. Sus ojos destellaban con picardía. Mientras esté ocupado manejando la carne, no se dará cuenta de lo que ocurre a su alrededor. Inclinó ligeramente su torso hacia adelante, acercando sus labios a solo unos centímetros de mi oído, y susurró suavemente. «Estás radiante. ¿Has notado?» En el preciso momento en el que me disponía a responder, resonó en el patio la potente voz de Manuel. «Isabela, la carne está lista. Trae los platos, por favor». Alejandro se retiró, dejándome sola en la cocina con la respiración entrecortada y las mejillas ardiendo. Esa noche, cuando Manuel se quedó dormido en estado de embriaguez y roncando fuerte, me puse de pie sin hacer ningún sonido. Me puse una bata sofisticada y me encaminé hacia la habitación de Alejandro. Al despertar, lo halló acostado en la cama, con los ojos bien abiertos. Mientras me sentaba a su lado, le comenté que no podía dormir y coloqué mi mano en su pecho, sintiendo la suave tela de su camiseta. «No puedo evitar que mi pensamiento esté constantemente contigo». Alejandro me miró con ojos llenos de deseo, sus pupilas ocultas bajo la penumbra. «Querida Isabela, la situación actual no es la más apropiada». Mientras susurraba, agarró mi mano y me acercó a él. Nuestros destinos parecían haber cruzado una línea invisible, y en ese instante, la tensión se hizo palpable entre nosotros. Aquella noche el destino nos desafió. La tensión en el ambiente era evidente, y sin percatarnos, traspasamos un punto de no retorno. Al salir de la habitación a medianoche, volví a la cama junto a Manuel, notando los latidos intensos de mi corazón, consciente de haber cruzado una frontera desde la partida de Manuel. A la mañana siguiente, cuando el sonido del automóvil se desvaneció en el camino polvoriento, accedí al cuarto de Alejandro sin tener que llamarlo. Al día siguiente, la luz del sol se colaba por la ventana, bañando la habitación en un brillo dorado. Al despertar, Alejandro me observó con asombro y desconcierto, aún entre sueños. Interrogó de manera brusca, manteniendo fija su mirada en mí, cuestionando cuál era mi deseo hacia ella. Me acerqué a él llevando puesta una bata de seda negra que caía suavemente sobre mi hombro. Después me senté encima de sus piernas. «Quiero que dejes tu marca en esta casa, en mi vida». Acudí a su pecho con caricias y luego deslicé la mano hasta llegar a su abdomen. Alejandro optó por no decir nada. Se tendió en la cama y me dio un beso apasionado, demostrando toda la vitalidad de su juventud. Las sábanas están arrugadas, pero esta vez no es por un suave contacto de besos. Tumbado boca arriba, sujetó mis muñecas con fuerza mientras besaba desde mi cuello hasta mi pecho, dejando marcas en mi piel. En el momento de quietud, nuestras respiraciones se mezclaron, captando cada latido de su corazón latente debajo de su piel tibia al acercarse más.
No nos quedamos en la sala. Esa noche me condujeron a la cocina y me sentaron en la mesa donde solía preparar el desayuno para Manuel, y seguimos con nuestra rutina habitual. Al ser presionado contra la pared, los platos temblaron y la luz lunar que se colaba por la ventana iluminó su semblante, una combinación de candidez y fiereza. Mientras caía la noche, nos quedamos dormidos abrazados en el suelo de la cocina, percibiendo la gélida atmósfera que nos rodeaba. Al despertar, noté que esta residencia ya no era solo de Manuel y de mí, sino de algo más. En plena tormenta, Alejandro volvió empapado del gimnasio después del tercer partido. En ese momento me hallaba en la sala, mirando por la ventana, cuando él llegó, con la camiseta ajustada y el pelo goteando agua en el piso. Con una voz grave y enigmática, la apodó como Tía Isabela. Miré hacia otro lado y, sin poder decir nada, él se aproximó a mí, empujándome contra la ventana. El techo vibraba con el ruido de la lluvia, que silenciaba nuestras pláticas. Quitó la camiseta mojada y la tiró al suelo antes de llevarme al sofá. En esta ocasión, no tenía dudas de ningún tipo. Sus manos me levantaron con energía. Luego me acostaron suavemente sobre los cojines. Al acercarse a mí, pude sentir la mezcla entre el calor de su cuerpo y la frescura de la lluvia que caía. La cadencia de la tormenta nos envolvió, cada movimiento suyo perturbando mi paz interior. Al finalizar, se quedó a mi lado, respirando con rapidez, y susurró: «Tu presencia me vuelve loco en su totalidad». Mientras acariciaba su melena, una sonrisa se formó en mis labios, pero al mismo tiempo, una sensación de vacío empezó a crecer dentro de mí. Los últimos días que Alejandro vivió en Florianópolis estuvieron colmados de una pasión intensa. Aprovechábamos cada momento en el que Manuel no estaba presente. Desde el dormitorio principal, donde lo dejé descansando en la cama que comparto con mi esposo, hasta el patio trasero, donde me condujo entre los arbustos bajo la luz plateada de la luna, con el susurro del mar de fondo. Con el transcurrir de los días, sentía una profunda plenitud, pero a la vez notaba cómo una grieta se ampliaba en lo más íntimo de mi ser. Estaba consciente de que esta circunstancia no sería duradera. Al momento en que Alejandro se fue, lo vi subir al autobús desde la entrada. Opté por vestir de nuevo la camiseta gris que había usado en la primera ocasión, pero esta vez pude apreciar en sus ojos una seguridad que antes no había notado. Mientras preparaba su mochila, le preguntó a su tía Mariana, en el caso de ser seleccionado para el trabajo después de pasar el examen, ¿podría regresar en el futuro? Contesté con una sonrisa y asentí con la cabeza. En los tiempos venideros, será necesario ser más cautelosos, pero siempre contarás con la hospitalidad de mi casa, Alejandro. Estaba consciente de que esta circunstancia no sería duradera. Al momento en que Alejandro se fue, lo vi subir al autobús desde la entrada. Opté por vestir de nuevo la camiseta gris que había usado en la primera ocasión, pero esta vez pude apreciar en sus ojos una seguridad que antes no había notado. Mientras preparaba su mochila, le preguntó a su tía Mariana, en el caso de ser seleccionado para el trabajo después de pasar el examen, ¿podría regresar en el futuro? Contesté con una sonrisa y asentí con la cabeza. En los tiempos venideros, será necesario ser más cautelosos, pero siempre contarás con la hospitalidad de mi casa, Alejandro. Mientras el autobús se alejaba, asentí con la cabeza, experimentando una mezcla de emociones entre la alegría y el pesar. Al volver a casa, mi teléfono móvil se iluminó con un mensaje de Manuel. «Volveré esta noche. Me haces falta».